Muy buenos días. De verdad que es un honor para mí, para la universidad, la sección de Bucaramanga, la seccional de Bucaramanga, compartir esta clase sobre la vida y obra de don Antonio Nariño con todos nuestros compañeros de todo el país, los compañeros que nos están escuchando, que ven la Cátedra Antonio Nariño, también llamada Cátedra de la Paz, en virtud de la Ley 1732 del 2014, que nos obliga a prepararnos para la paz en Colombia, que tanto ha luchado el presidente Santos y que aspiramos, termine como todos los colombianos aspiramos que sea. Nos complace saludar a todos los profesores de la Cátedra Antonio Nariño, al profesor Albert Serrano, coordinador de la materia en Bogotá, y a todas las directivas, tanto a nivel nacional como local. Yo creo que es una obligación que tenemos todos de estudiar y conocer la vida del prócer Antonio Nariño, si pertenecemos con orgullo a esta universidad que se llama Antonio Nariño. Don Antonio Nariño fue un personaje de la historia colombiana muy controvertido y muy controvertible, en la medida en que todavía seguimos especulando y seguimos hablando sobre sus realizaciones, sobre sus ideas, sobre sus angustias, sobre sus penalidades. Y todas las generaciones, el juicio generacional de los que es el más exigente en la historia, ha sido siempre favorable a don Antonio Nariño. A don Antonio Nariño lo han estudiado los académicos desde el punto de vista del periodismo, porque fue el precursor del periodismo colombiano. Lo hemos estudiado desde el punto de vista de la estrategia militar, porque fue un buen militar, desde el punto de vista político, porque fue un gran político, y desde el punto de vista como un político de la economía. Entonces, incluso la bibliografía de don Antonio Nariño creo que pasa de 80 libros a través de toda la historia, los más importantes de Soledad Acosta de Samper, el libro de don Antonio Caco Prada, excelente, y un libro que escribió un santanderiano que se llama El signo trágico de don Antonio Nariño. No vamos a utilizar esta clase para hablar solamente de las penalidades de don Antonio Nariño, que fueron muchas, pero sí las vamos a comentar porque la vida de don Antonio Nariño es una bonita colección de éxitos, pero también de sufrimientos y de fracasos. Don Antonio Nariño, en su juventud, fue un niño mimado, que los franceses llaman enfant gâté, un niño mimado, porque los amigos aquí en Santander llegamos un niño contemplado, que nació en un hogar muy especial, un hogar. El papá de don Antonio Nariño era un español que había servido al rey de España durante mucho tiempo y lo mandaron a la Nueva Granada en calidad de tesorero de Hacienda. Llegó aquí y se casó. Entonces fue un matrimonio de dos personas de la alta sociedad bogotana. Yo insisto mucho en que siempre decimos don Antonio Nariño, don Antonio Nariño y Álvarez, porque es que el don es el único prócer que le adjudicamos casi siempre el don, y como sabemos es una sigla que quiere decir de origen noble, que se le agregó por allá a los caballeros en el siglo XI cuando nacieron las órdenes de caballería. Entonces a él siempre seguimos llamando don Antonio Nariño, y el I, que quiere decir que era hijo legítimo de un matrimonio bendecido por la iglesia. Entonces, por consiguiente, don Antonio Nariño nació en un hogar, digamos, de estrato 6 o 7. No le pongamos el 8 porque nos suena como a la canción esa que es una burla más que todo, porque no en este caso era que don Antonio Nariño sí efectivamente era de la alta alcurnia bogotana. Entonces,
Es bueno insistir en eso por dos razones. La primera, porque ese origen noble de don Antonio Nariño nos permite conocer que en tiempos de la colonia, en 1765, cuando nace don Antonio Nariño, la movilidad social no existía, sino la movilidad social vertical no existía. La persona nacía rica y se moría rica. Y el pobre nacía pobre y se moría pobre. Esas eran las características que tenía la colonia. Por eso, en la partida de bautismo de don Antonio Nariño, se aclara hijo de don Vicente Nariño y Vázquez y de la señora doña Catalina Álvarez del Casals. Eso nos permite primero, como les decía, saber que no existía la movilidad horizontal, vertical en la vida de la colonia. Y segundo, que esos títulos de buena familia de don Antonio Nariño lo salvaron de haber muerto como José Antonio Galán, colgado de una horca. Entonces, por eso vale la pena insistir en eso, por haber sido una persona de origen noble, digamos, le salvaron la vida, no lo ahorcaron como hubieran hecho con José Antonio Galán, que era una persona del grueso pueblo. Entonces, don Antonio Nariño nació en Bogotá, se considera que es el santafereño más importante que ha tenido la capital de la República. Nació el 9 de abril de 1765, como les decía, en el hogar de don Vicente Nariño y Vázquez y de la señora Catalina Álvarez de Casals. Esta familia tuvo 12 hijos. Don Nariño, don Antonio es el tercero. El nombre completo de don Antonio Nariño era José Amador, Antonio José Amador Nariño y Álvarez. Eso también es otra característica de los estratos altos de la colonia, ponerle varios nombres. A la gente del grueso público le ponían un solo nombre, Severino Castillo, hijo de Julanito, de Israel Castillo y Antonia, pero a los demás que eran de estrato alto sí se les agregaban la partida de bautismo y se les permitía ponerse varios nombres. Simón Bolívar, que era también una persona de buen estrato, mantuano de Venezuela, por eso tenía varios nombres: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Entonces, de ahí empezamos de una vez a encontrar algunas características muy particulares de don Antonio Nariño. Por consiguiente, don Antonio Nariño vivió en una hermosísima casa, porque el señor el papá llegó aquí con un sueldo de 400 pesos anuales. De a poquito tiempo el rey de España lo nombró contador de Hacienda y le subió el sueldo a 1.500 pesos. Para la época eso era un sueldo muy alto. Entonces él vivió muy bien, era amigo muy personal de los virreyes de la alta sociedad bogotana. Entonces él compró una casa que actualmente es el Palacio de Nariño, la casa donde nació el general Antonio Nariño. Es actualmente la casa presidencial, por eso se llama Antonio Nariño, la casa presidencial del Palacio de Nariño, o Casa de Nariño. Él también, cuando se casó, compró una casa que actualmente es la sede del Jockey Club en Bogotá. Nos damos cuenta que a don Antonio Nariño no le gustaban las casas de interés social, los 42 metros cuadrados, le gustaban justamente las más grandes. Entonces, don Antonio Nariño, la casa de don Antonio Nariño se comunicaba por el solar con la casa del virrey. Pero las amistades de don Antonio Nariño de chico eran justamente todos los oidores de Bogotá, de la Real Audiencia, el virrey, toda la clase alta de la capital de la República. Así vivió don Antonio Nariño sus primeros 15 años. Cuando cumplió 15 años, cuentan los historiadores que le regalaron una casaca con botonadura de oro. Era un excelente jinete, se fascinaba los buenos caballos. Entonces, los primeros 15 años de don Antonio Nariño
fueron de niño consentido, como les decía al comienzo, de una persona que tuvo todas las comodidades habidas y por haber, porque su familia y su casa eran muy cómodas. Entonces, esta primera parte de la vida de Antonio Nariño hace prever que era un niño nacido para futuras cosas muy importantes. Sin embargo, en 1781 ocurrió un hecho muy particular en la vida de la Nueva Granada, que fue el levantamiento de los comuneros en la ciudad del Socorro. Recordemos que en Manuel Abertlán arrancó los edictos en el Socorro, se armó la revuelta de los comuneros y una de las finalidades de los comuneros era ir hasta Bogotá. La famosa marcha de los comuneros fue movilizarse desde el Socorro hasta Bogotá a pedir que bajaran los impuestos, porque en realidad la revuelta de los comuneros fue un problema de impuestos. Entonces, cada vez la gente era más pobre porque el Estado se quedaba con los impuestos y todo lo que trabajaba con el trabajo del pobre. Por eso se llamó revuelta de los comuneros, o sea, la gente del común fue la que salió a protestar en ese momento. Entonces, recordemos, los comuneros iniciaron una marcha a Bogotá a solicitar y hacer cumplir sus capitulaciones y se movilizaron en número de 20.000 a 30.000. Entonces, si Bogotá solamente tenía 20.000 habitantes, porque era una ciudad pequeña, en 1781, no tenía más de 20.000 habitantes, obviamente la angustia de los bogotanos fue muy grande saber que les iban a llegar 30.000 comuneros o 20.000 comuneros que se hubieran tomado la capital y hubiera sido el caos total. Entonces todas las autoridades santafereñas se movilizaron para hacer unas milicias. Don Antonio Nariño, que era una persona joven, tenía 16 años, obviamente lo enrolaron en esas milicias para defender a la capital de la República. Y por ser una persona de la mejor familia bogotana, lo pusieron de abanderado. Él era el abanderado de las milicias bogotanas para defender la capital de la invasión comunera. Recordemos que los comuneros no llegaron a Bogotá, no pudieron llegar a Bogotá porque en Zipaquirá vino el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, hicieron unas capitulaciones con los comuneros, se firmaron unas capitulaciones, se celebró un dedeo y la revuelta comunera se disolvió. Se regresaron otra vez al Socorro, a Charalá, a Sanquí, a Mogotes, después se disolvió y no llegaron hasta Bogotá. De todas maneras, esas milicias bogotanas se siguieron reuniendo. Y en esas milicias bogotanas, don Antonio Nariño se hizo amigo de un sanguineño muy importante. ¿Sabe el nombre en ese momento? Ahora se resuelve los políticos. Y entonces fue la primera persona que empezaron a hablar de nuevas ideas, de las nuevas ideas de libertad para la Nueva Granada. Recordemos que en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, en el mundo estuvieron en boga las ideas del absolutismo ilustrado, es decir, cambiar la sociedad pero desde el punto de vista racional, no por la violencia. Entonces, se hizo conciencia de que había necesidad de cambiar. El mundo necesitaba progresar, pero había que hacerlo racionalmente, sin violencia. Entonces, esa parte es lo que se llamó el absolutismo ilustrado. Nuevas ideas que se debatían en todos los ambientes. Entonces, don Pedro Fermín de Vargas, porque ya me acordé el nombre, fue amigo de Antonio Nariño, que era un médico bogotano también, médico sanguineño, que estudiaba en el Colegio San Bartolomé y se hizo muy amigo de don Antonio Nariño, don Pedro Fermín de Vargas. Él después tuvo que huir del país, porque la corona española, las autoridades santafereñas lo persiguieron durante mucho tiempo. El primer verdadero precursor con don Antonio Nariño de las ideas revolucionarias en la Nueva Granada. Entonces, a don Antonio Nariño lo pusieron de, como le comentaba hace un momento, de abanderado de las milicias de Santa Fe de Bogotá. Pero resulta que una vez fracasado el movimiento comunero, porque recordemos que las autoridades españolas
no cumplieron las capitulaciones que se habían firmado en Zipaquirá. Entonces, a raíz de eso, nuestro paisano charareño, José Antonio Galán, se levantó en armas y quiso hacer cumplir por la fuerza esas capitulaciones. Trató de levantar nuevamente el movimiento comunero para reclamar por las armas y por la fuerza el cumplimiento de esas capitulaciones que habían quedado en el papel únicamente. Pues no le fue fácil a José Antonio Galán cumplir con su objetivo. Alcanzó a ir a Mariquita, estuvo en Guaduas, en otros lugares por ahí de Colombia, en el sur, pero finalmente alguien lo traicionó y lo apresaron. A José Antonio Galán lo apresaron, le hicieron juicio, lo llevaron a Bogotá y lo fusilaron el 1 de febrero de 1782 en Bogotá. Entonces le quitaron la cabeza, se la mandaron a Guaduas, el pie derecho a Socorro, el pie izquierdo a San Gil, la mano izquierda a San Gil, el pie derecho a Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo a Molotes. Don Antonio Nariño, en su calidad de abanderado de la milicia de Santa Fe, le tocó presenciar en primera fila el ajusticiamiento de José Antonio Galán, cosa que lo afectó muchísimo. Cuenta el historiador Antonio Cacua Prada que ese día el niño no pudo dormir, le dieron unas fiebres altísimas, porque uno se imaginaba que eso, claro, era justiciar a una persona, y a todos los compañeros de José Antonio Galán, a Pedro Cantús, a Manuel Ortiz, a todos. Entonces para eso le causó un trauma. A cualquiera, viejo, joven, le causa trauma ver a justiciar en primera fila un poco de personas que uno considera totalmente indefensas, que no habían cometido ninguna falta grave, que no habían matado a nadie, no habían hecho nada. Entonces era simplemente el fervor a unas ideas de libertad, a unas ideas de justicia. De verdad que los comuneros no estaban pidiendo sin justicia. Entonces eso afectó mucho a don Antonio Nariño el tener que presenciar el ajusticiamiento de Galán y sus compañeros, cosa que parece que lo impresionó tanto que de ahí empezó él a maquinar y a cultivar su mente con nuevas ideas de libertad en contra de la corona española. Que no estuvo nunca de acuerdo que la corona española actuara con tanta rigidez. Todas las personas que estaban proponiendo un cambio, que pedían justicia, entonces la rigidez con la cual actuaba la corona española era demasiada, era muy exagerada. Don Antonio Nariño a los 20 años se casó, porque su papá se murió muy joven, entonces él se casó a los 20 años, con la señora Magdalena Ortega y Mesa. En ese matrimonio don Antonio Nariño tuvo 6 hijos también, 4 hombres y 2 mujeres. Antes de casarse don Antonio Nariño, después del ajusticiamiento de Galán, él renunció a esas milicias y se fue para Cartagena y se volvió un excelente comerciante. Entonces don Antonio Nariño exportaba quina, exportaba café, exportaba cacao, muchas cosas. Entonces viajaba a Cartagena, hizo contactos en España y mandaba eso y se hizo una persona rica, se hizo millonario para la época. Entonces, como tenía dinero, terminó casándose con doña Soledad, con Magdalena Ortega y Mesa. De esa unión tuvieron 6 hijos. Don Antonio también desempeñó muchos cargos en la vida pública de Bogotá, de la Nueva Granada. Fue alcalde de segundo voto, fue tesorero de Hacienda, fue recaudador de diezmos. Siempre se le acusó en todos sus procesos de que se había robado la plata de la recaudación de los diezmos. Y hasta el último día de su vida lo acusaron de lo mismo. Él se había quedado con la plata de los diezmos. Pero en el curso de la charla nos vamos a dar cuenta que don Antonio Nariño varias veces entregó sus cuentas correctamente y
y en esa medida lo fueron ascendiendo. Si no, no lo hubieran nombrado alcalde mayor de Bogotá en 1797. Entonces don Antonio Nariño fue alcalde mayor de Bogotá. Cuando estuvo de alcalde mayor, don Antonio Nariño hizo la primera lotería. Para recoger fondos para los más pobres, para hacerle casas a los más pobres. La primera beneficencia. ¿Cuándo comienzan los trabajos de don Antonio Nariño? En 1793, un amigo le regala un libro donde vienen todas las conclusiones de la Revolución Francesa que se había tenido lugar en 1789. Don Antonio Nariño tenía una excelente biblioteca que había heredado de su padre. Para la época unos 2.000 o 3.000 ejemplares, que era bastante. En su casa de habitación tenía una tertulia que llamaba El Arcano de la Filantropía. Y tenía también una oficina donde se reunía con sus amigos de las logias masónicas que llamaba el Santuario. A ese santuario concurrían pues todos los intelectuales de la época de Bogotá, los estudiantes de último grado del Colegio San Bartolomé, a compartir con don Antonio Nariño las nuevas ideas que llegaban de Europa, a que les prestara los libros y a que les hiciera asesoría en asuntos de idioma. Don Antonio Nariño hablaba perfectamente el inglés y el francés. Entonces, como ven, era una persona muy ilustre. En 1793, entonces, un amigo que llega de Europa le regala ese libro sobre los sucesos de la Revolución Francesa. Él lo lee con mucho entusiasmo porque está en francés y encuentra ahí los derechos del hombre y del ciudadano aprobados por la Asamblea Constituyente de Francia en agosto de 1789. Los lee, como él tenía imprenta propia que había traído de Europa, como tenía suficientes recursos, tenía su imprenta propia, se le hace muy fácil traducirlos y sacar unos volantes para distribuirlos profusamente entre los ciudadanos bogotanos. Efectivamente contrata a un señor que se llama Diego Espinosa de los Monteros, que era un señor que sabía mucho de imprenta. Y entonces, con él y otro muchacho, de todos arman la edición de los derechos del hombre y del ciudadano y los imprimen. Don Antonio Nariño vigila que esa impresión quede correcta y efectivamente coge unos ejemplares en la mano y se va para su casa. De camino encuentra a unos amigos y los alcanza a repartir y deja pendientes los demás en su imprenta para repartirlos al otro día o a las horas de la tarde. Dicen que no alcanzó a repartir más de 5. Se encontró con un amigo y le dijo que cómo se le ocurría hacer eso, que si no sabía que ese libro sobre la Revolución Francesa lo había prohibido la Inquisición y que estaba en contra de la autoridad de su majestad el rey Carlos IV, Carlos III de la época. Entonces él se da cuenta del error que ha cometido, desaparecen esos documentos, pero no falta la persona que guarda uno, que guardó uno, y con ese uno después acusa a don Antonio Nariño a las autoridades de estar conspirando contra la corona española. Por coincidencia también en el año 1794 aparecen unos pasquines en las municipales esquinas de Bogotá en contra de la corona española, y entonces la corona se da cuenta que hay todo un movimiento en toda la Nueva Granada, por lo menos en Bogotá y las ciudades vecinas o los pueblos vecinos, en contra de la corona española. Eran las nuevas ideas que estaban llegando de Europa y de Estados Unidos, las ideas de libertad. Entonces ya no era solo don Antonio Nariño, sino eran otros cuantos ciudadanos que estaban de acuerdo con eso. Pues aparecen unos letreros que llamaron los pasquines. Entonces, la noche de los pasquines, allá el 19 de agosto de 1794.
la corona española se preocupa mucho por estos pasquines y entonces comienza a hacer investigaciones, quién puso esos pasquines, quién es el autor de los pasquines, y entonces obviamente piensan en don Antonio Nariño, porque no falta la persona que dice que don Antonio Nariño está detrás de eso, que es amigo de los que estaban poniendo eso y que eso salió de la famosa tertulia que tiene don Antonio Nariño en la casa. Donde estaban en esas averiguaciones aparece el señor Carrasco con el documento de los derechos del hombre y dice, esto fue lo que publicó don Antonio Nariño. Entonces le abren una causa, un juicio a don Antonio Nariño con tan mala suerte que nombran a uno de los oidores que menos lo quería. Uno en la vida sabe que hay gente que lo quiere y hay otros que no lo quieren. Pero Antonio Nariño no era monedita de oro para que todo el mundo lo quisiera, unos por envidia, otros porque tenía más plata, porque era muy simpático, porque bueno, todo lo demás era muy buen jinete, vestía muy elegante, uno no sabe por qué, sabía bastante, entonces había gente que no lo quería. Entre esos aparece un oidor de apellido Mosquera y Figueroa, que venía de Popayán. Él era pariente cercano del futuro Tomás Cipriano de Mosquera, que fue presidente de la República 3, 4, 5 veces. Entonces él le inicia el juicio a Nariño, no le perdona nada, lo somete a todos los vejámenes y lo condenan, le decomisan todos sus bienes, condenan a la familia a la orfandad totalmente, le decomisan la imprenta, le decomisan sus libros, le decomisan sus propiedades y nombran a una persona para que le haga arqueo a los bienes que él tiene en su poder, que son los diezmos. Él era el tesorero de diezmos. A ningún tesorero que otra persona venga y le haga arqueo, lo más seguro es que sale de Balcao. A él no le dieron la oportunidad de entregar esos bienes que él tenía. Entonces, las deudas que aparecían se las colocaron como faltantes y de ahí le endilgaron todo el resto de su vida que él se había quedado con esa plata. Porque la persona que nombraron para hacer el arqueo de los bienes, de los bienes, era una persona totalmente ajena a la familia y a él. Hizo un arqueo amañado de tal manera que él apareció siempre como ladrón, o sea, como persona que se había quedado con esos bienes de diezmos. Con ese antecedente, con la publicación de los derechos del hombre y con la amistad con los que pusieron los pasquines, pues condenaron a don Antonio Nariño a la pena que le dieron, reo de lesa majestad, que era un delito que le significaba la horca o el fusilamiento. La horca, recuerden que generalmente la tenían dedicada para las personas de estratos bajos, a los esclavos y a las personas que eran la horca, a las personas de mayor rango las fusilaban. Entonces a Antonio Nariño pues las decapitaba también. La reina Isabel la decapitaron. Fue el primero, la decapitaron por ser la reina. Pero parecía que era una muerte más digna que la horca. Entonces, la condena que le pusieron a don Antonio Nariño fue reo de lesa majestad, o sea que era suficiente para que lo ahorcaran lo mismo que a José Antonio Galán. Entonces, por esa condición de ser amigo del virrey, del arzobispo, de todos los personas prestantes del nuevo reino de Granada, le conmutaron la pena a destierro en África, lo mandaron a las bodas de Boca Chica y se lo mandaron a España para que el rey dispusiera de él. Entonces, efectivamente, don Antonio Nariño en 1794, finales del año 94, lo trasladan a las bodas de Boca Chica, lo tienen allá unos meses y de ahí lo embarcan en una goleta para España. Don Antonio Nariño, que parece que tuvo una charla muy amable, muy querida, hablaba muy bien, se hizo amigo del capitán de la goleta que lo llevaba a España.
y en una noche se dio cuenta que el Señor estaba haciendo la lista de los prisioneros que llevaba para entregar a España, y se dio cuenta que él no aparecía. Cuando se dio cuenta que él no estaba en esa lista, aprovechó que cuando ya iban llegando acá, dice, él se botó del barco y se escabulló, se metió entre el grueso de la población y se perdió entre la multitud. No lo alcanzaron a tener preso ni a poner en prisión. Juan Antonio tenía a sus amigos en Europa, porque recordemos que era un excelente comerciante. Entonces fue donde esos comerciantes le dieron plata, los amigos de las logias masónicas le dieron pasaportes ficticios, le ayudaron con dinero, lo escondieron, viajó, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, estuvo en todos los países, claro, clandestino, disfrazado como podía, pero siempre huyéndole a las autoridades españolas. Hizo sus contactos por allá duró más o menos 2 años. Duró 2 años con Antonio Nariño en Europa, escondido, hablándose con los líderes de las nuevas revoluciones, con los franceses, con los ingleses, proponiéndoles que ayudaran a la Nueva Granada a conseguir su libertad, que estos países ya era hora de que iniciaran un proceso libertador, separarse de la corona española, que no estaba dejando sino ruinas. La corona española estaba administrando muy mal todas sus colonias de ultramar. Entonces el primer ministro inglés, los intelectuales de Francia, los intelectuales de Bélgica, con ellos siempre estuvo Antonio Nariño vendiendo la idea de las ideas de libertad, que ya se encontró con Pedro Fermín de Vargas, y entre los dos hicieron ese movimiento para convencer a los europeos de que nos ayudaran a los granadinos y a los venezolanos a conseguir la libertad. Don Antonio Nariño duró más o menos 2 años por allá en Europa, clandestino, y hacía mucha falta a su familia. Sabía que su familia estaba totalmente en la orfandad porque no tenía dinero, porque no tenía nada, le habían confiscado todos sus bienes, y entonces él resolvió venirse de manera clandestina. Llegó a la Nueva Granada, estuvo por aquí en San Gil, en el Socorro, disfrazado de sacerdote, hasta que logró llegar a Bogotá. Llegó a Bogotá, a su casa de habitación, se encontró con su esposa, con su familia, pero entonces ustedes se imaginarán el movimiento que hay en una casa cuando llega un señor que hace mucho tiempo no está en una ciudad tan pequeña como Bogotá. Inmediatamente los vecinos se dieron cuenta que algo anómalo estaba pasando y empezaron a vigilarlo. Se corrió el chisme de que había llegado don Antonio Nariño y que estaba en su casa de habitación. Por consejo del arzobispo y de los amigos que tenía en Santa Fe, lo convencieron de que se entregara a las autoridades. Efectivamente, don Antonio Nariño, con el visto bueno del arzobispo, lo acompañó, todos los amigos de él, y se presentó a las autoridades con el compromiso de que no lo iban a fusilar ni lo iban a someter a tortura, como efectivamente las autoridades cumplieron ese compromiso de no torturarlo y de no fusilarlo. Entonces lo tuvieron preso en Bogotá. Ahí estuvo desde 1793 hasta 1803. Estuvo preso en Bogotá. Estando preso, nacieron sus 2 hijas. Por eso se le acusa a la esposa de que ella fue infiel con don Antonio Nariño, porque él estando preso en Bogotá, nacieron sus 2 únicas hijas que tuvo. Pero es obvio porque antiguamente como ahora pues había las famosas visitas conyugales. Entonces creo que pues, nunca se le ha podido probar a doña Magdalena ninguna muestra de infidelidad con don Antonio Nariño. Él estuvo preso en Bogotá desde 1797, por ahí hasta 1803, se enfermó gravemente
le pidió a la Real Audiencia, al virrey, que le diera libertad. La esposa escribió unas cartas muy bonitas, iba y visitaba a las autoridades pidiéndoles clemencia, porque don Antonio Nariño estaba ya a punto de morirse. La persona que finalmente aconsejó que sí lo dejaran libre fue el sabio José Celestino Mutis, que por esa época estaba en Bogotá. Él recomendó que sí, efectivamente, lo dejaron ir. La esposa del virrey, Amario Bergoglio, sí que se vaya a morir a su casa. Don Antonio Nariño recuperó su libertad en un estado muy grave, se trasladó a una hacienda de Pucha y allá se recuperó totalmente. Don Antonio Nariño se recuperó totalmente de sus quebrantos de salud, los cuidados de su familia, de su esposa, los amigos, el cambio de clima, la buena comida, todo hizo que don Antonio Nariño se recuperara totalmente de sus dolencias. Y así estuvo de 1803 hasta 1809, donde volvieron a aparecer otra vez movimientos de independencia, movimientos revolucionarios, y entonces otra vez le echaron la culpa a don Antonio Nariño y él con sus huesos otra vez a la cárcel. Entonces en 1809 don Antonio Nariño nuevamente lo ponen preso, le vuelven a decomisar todos sus bienes, vuelve a quedar la señora en la orfandad total, lo traslada otra vez a las bodas de Boca Chica, allá sufre muchísimo, vuelve otra vez a enfermarse gravemente. Por fortuna se lleva a su hijo Antonio, que lo acompaña voluntariamente, y él consigue que un señor de apellido Somoyar le dé comida y lo ayude. Entonces el muchacho se queda en Cartagena y él mismo le consigue la comida con este señor y se la lleva, le lleva los remedios y logra salvar a su papá. Cuando se da el grito de independencia en Bogotá, el 20 de julio de 1810, don Antonio Nariño está preso en Boca Chica, en Cartagena. Recordemos que en 1810 se da el grito de independencia en Bogotá, el 20 de julio se ponen nuevas autoridades en el virreinato, desaparece el virrey lo ponen preso, se lleva nuevamente para España y hay un nuevo movimiento administrativo en el nuevo reino de Granada. A todos los presos políticos que habían sufrido por la causa de la independencia los ponen libres inmediatamente, empezando por el padre José María Rosillo y Meruelo, es el primero que sacan, les devuelven la plata, les devuelven sus bienes, y a don Antonio Nariño no lo sueltan. Le toca a la viuda ir a pedirle ayuda a don Antonio Villavicencio, un comisionado regio que había venido a Cartagena, que iba de paso para Quito, que él era quiteño, y con la ayuda de él logra que don Antonio Nariño lo suelten en 1810, pero ya al final del año. A los demás lo soltaron inmediatamente, a él lo dejan solamente hasta en diciembre lo sueltan. No le devuelven la plata, tiene que hacer un préstamo. Don Antonio Nariño tuvo que prestar 400 pesos para poderse venir otra vez a la capital de la República. Don Antonio Nariño regresa nuevamente a Bogotá en 1810, nuevamente se recupera de sus dolencias. En 1911 hay un congreso el Congreso de la Nueva Granada, y a don Antonio Nariño lo nombran secretario de ese Congreso en Cundinamarca. Y nombran de presidente a don Jorge Tadeo Lozano, presidente de Cundinamarca. Recordemos que en 1811 comienza ese forcejeo entre los partidarios del federalismo y los partidarios del centralismo. Entonces los partidarios del federalismo crean un nuevo movimiento y entonces arman una nueva constitución de nombre Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y don Antonio Nariño y los demás que son partidarios del sistema centralista se quedan en Bogotá, crean el estado de Cundinamarca.
Entonces hay ese forcejeo, esa lucha que termina siendo lo que llamamos la patria boba, porque en vez de don Antonio Nariño propendía por unas ideas centralistas en el sentido de que había que fortalecernos para evitar que la corona española nos volviera a reconquistar. La historia le dio la razón, efectivamente, en 1815 nos reconquistaron nuevamente. Don Antonio Nariño se hace fuerte en Bogotá con don Jorge Tadeo Lozano y todos los amigos del centralismo, pero don Antonio Nariño critica a don Jorge Tadeo Lozano porque no actúa con la premura que debía actuar, y para eso funda un periódico que se llama La Bagatela. A través de ese periódico La Bagatela, don Antonio Nariño defiende arduamente sus ideas centralistas, ataca o critica, no digamos atacar, critica el comportamiento de don Jorge Tadeo Lozano como presidente del Estado de Cundinamarca, y eso lleva a que el pueblo se levante y pida que sea don Antonio Nariño el presidente. Efectivamente nombran a don Antonio Nariño presidente del Estado de Cundinamarca. Esta foto hermosísima que hay ahí en este afiche que nos mandaron de Bogotá, del alcalde de Antonio Nariño, es justamente cuando don Antonio Nariño es presidente del Estado de Cundinamarca en 1811. Vuelve don Antonio Nariño a ser ese personaje importante, a ser ese personaje que tiene ideas, que es activo, que viste muy bien, muy elegante. Este es un retrato hecho por José María Espinosa de la banderada de Antonio Nariño de la campaña del sur. Es un excelente pintor y este es el símbolo de nuestra querida universidad Antonio Nariño. Esta es la foto oficial de la universidad. Este retrato es hecho en 1811 cuando Antonio Nariño es presidente del Estado de Cundinamarca. Don Antonio Nariño se enfrenta con los federalistas, donde está Camilo Torres, donde está el general Santander, donde está Antonio Araya, donde está Joaquín Camacho, todos los demás, y terminan en una guerra civil, la primera guerra civil que tuvimos los colombianos en 1812. Los federalistas intentan tomarse la capital a Santa Fe por la fuerza. Don Antonio Nariño, como presidente del Estado de Cundinamarca, se enfrenta a los federalistas y los derrota totalmente. Los decomisa todo su armamento, los coge presos a todos, pero ahí comienza Antonio Nariño a hacer gala de su educación, a hacer gala de sus principios y les perdona la vida a todos. Dice que no vale la pena que hagamos una guerra civil y terminemos matándonos nosotros cuando los españoles ya vienen del sur de Quito subiendo y nos van a reconquistar. Entonces eso hace que esos antiguos enemigos de don Antonio Nariño se pasen al bando centralista, y entonces don Antonio Nariño es el jefe supremo de todas las fuerzas de la Nueva Granada. Como los españoles habían seguido subiendo desde Quito hasta Santa Fe para reconquistarnos, entonces los granadinos nombran a don Antonio Nariño jefe supremo para que inicie esa confrontación de libertad definitiva de los españoles. Y lo nombran teniente general, es la primera persona en Colombia que ejerce el título de teniente general de las fuerzas. Después el general Rojas Pinilla también se hizo llamar teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces don Antonio Nariño, nombrado teniente general, organiza un ejército de 15.000 hombres y se va hacia el sur del país a contener el avance de las tropas españolas que están al mando de Juan Sámano, del virrey Aymerich, de todos los demás que vienen subiendo para llegar a Santa Fe. Don Antonio Nariño hace gala de su destreza militar y los derrota 6 veces seguidas. Les gana 6 batallas seguidas: la batalla de Guanambú, la de Cebollas, la de Tacines, la de La Plata, y prácticamente llega hasta el último bastión que tienen los españoles, que es la ciudad de Pasto. Todos los realistas se habían refugiado en Pasto, los partidarios del rey. Entonces,
Lo último que le faltó conquistar a don Antonio Nariño fue tomarse a Pasto, y esa era la intención de él. Y efectivamente llega hasta las goteras de Pasto, y ahí tuvo un percance porque no logra comunicarse con sus compañeros de armas. Los pastuzos también se arman en guerrillas, los atacan de noche, cualquier día salen en estampida todos los pastuzos corriendo. Los ejércitos de don Antonio Nariño se despistan totalmente, pierden el control, y don Antonio Nariño queda solo con 2 o 3 amigos nomás, y no le queda otro remedio. Lo iban a matar, entonces dicen que no lo maten, que también se entregan, lo llevan preso a Pasto. En Pasto le hacen un juicio, el pueblo de Pasto se aglomera en la plaza pidiendo la cabeza del general Nariño. Él, en un momento que se despiden las personas que están con él, sale al balcón y les grita a los pastuzos: yo soy Nariño. Todos quedan despistados de ver el valor de don Antonio Nariño y terminan yéndose, pues, de una manera callada para sus casas, y eso hace que don Antonio Nariño tampoco lo fusile. Entonces le vuelven a perdonar la vida a don Antonio Nariño, pero sí lo cogen preso, lo llevan a Quito, y de Quito lo trasladan a España nuevamente. Entonces en 1814 don Antonio Nariño nuevamente preso para España. Esta vez sí no logra burlarse de las autoridades, porque lo llevan con grilletes y lo tienen preso en Cádiz. Allá está don Antonio Nariño preso desde 1814 hasta 1820. Entonces, cuando se da la batalla, toda la lucha de independencia aquí en la Nueva Granada y en Venezuela, don Antonio Nariño está preso en Cádiz. Por eso no participa. Mucha gente le acusa que don Antonio Nariño no participó de la guerra de independencia, pero es que estaba preso. Entonces no había ninguna posibilidad. Estuvo a punto de ser el libertador de la Nueva Granada. Únicamente le faltó tomarse a Pasto, porque en un momento de mala fortuna, que es lo que resalta tanto con Moisés Solónicis. Es decir, que don Antonio Nariño, cuando ya estaba a punto de hacer cosas, alguna cosa trágica venía y le pasaba y no podía cumplir con lo que él había pensado. Por eso insiste mucho en el signo trágico de don Antonio Nariño. Una mala jugada del destino y hace que don Antonio Nariño termine nuevamente reducido a prisión. En la prisión, don Antonio Nariño no se queda quieto, comienza a escribir cartas, comienza a escribir documentos que se los publican en una caseta española, y ahí denuncia todas las atrocidades que había hecho don Pablo Morillo. Denunció las atrocidades de don Pablo Morillo cuando estuvo aquí en 1815. Eso impresiona mucho, se vuelve uno de los artículos más leídos de toda la Gaceta española. Los leen en España, los leen en Francia, los leen en Inglaterra, en todas partes, porque él denuncia todas las atrocidades cometidas por don Pablo Morillo y sus jefes aquí en la Nueva Granada, lo que había hecho Monteverdi en Venezuela, lo que estaban haciendo en Quito y todo, y se convierten, como lo llaman ahora en las redes sociales, que tiene mayor consulta. ¿Cómo se llama? Entonces, los artículos más leídos, los que escribe don Antonio Nariño, se hace amigo de Quiroga y de Diego, 2 oficiales del ejército español. Entonces, en 1820, el ejército español piensa reconquistarnos nuevamente. Arma un ejército de 20.000 hombres para venir a reconquistarnos otra vez. Entonces los generales Riego y Quiroga se oponen a esa reconquista y se levantan, lo que llamaron la Revolución de Riego, y hacen que esos 20.000 hombres no se embarquen para la Nueva Granada. Esa circunstancia le permitió a don Antonio Nariño recuperar su libertad en el año 20.
porque ellos llegaron a ser los dirigentes de la revuelta española y entonces aprovecharon y le dieron la libertad a don Antonio Nariño y él de una vez se viene para la Nueva Granada. Entonces don Antonio Nariño regresa nuevamente a la Nueva Granada cuando ya somos un país libre. Ya ha pasado el 7 de agosto de 1819. Se viene don Antonio Nariño a buscar a Bolívar, que es el presidente de la nueva república. Efectivamente se encuentran, charlan todo el rato, y el general Bolívar lo nombra vicepresidente de la República de Colombia, de la Gran Colombia, y lo comisiona para instalar el Congreso de Cúcuta. Ese es el pago que Bolívar le da a don Antonio Nariño, nombrándolo vicepresidente de la República de Colombia, y le encarga la misión de instalar el Congreso de Cúcuta. Efectivamente, don Antonio Nariño va a Cúcuta, instala el Congreso de Cúcuta, expone una constitución que le había redactado en todos sus años de prisión. No la tienen en cuenta, don Antonio Nariño para ese momento tiene muchos malquerientes, no lo quieren, que dicen que don Antonio Nariño no participó en la guerra de la independencia, que don Antonio Nariño se entregó voluntariamente a los realistas en el año 14. Todo eso le envidia a don Antonio Nariño y hacen que sus opiniones no las tengan en cuenta. Y no, el Congreso no lo ratifica como vicepresidente de la Gran Colombia. Entonces nombran como vicepresidente al general Santander. Ante eso, el general Nariño se retira voluntariamente del Congreso, pero el Congreso lo nombra miembro del Congreso que se va a reunir en Bogotá en el año 23. Los quebrantos de salud para esa época, don Antonio Nariño ya tiene más de 50 años, lo achacan demasiado, tiene que buscar clima más benigno, se va para Pamplona y finalmente se refugia en Villa de Leyva. En Villa de Leyva, don Antonio Nariño pasa sus últimos años de su vida, no sin antes defenderse en 1823 de todas las acusaciones que le habían hecho en el Congreso de Cúcuta. La reunión del Congreso en Bogotá dicen que él es indigno de ser miembro del Congreso porque se había robado los diezmos, otra vez con el cuento de los diezmos, que no se había entregado a los realistas. Todo eso, entonces don Antonio Nariño no le queda otro remedio que defenderse. Don Antonio Nariño hace la mejor página de toda su vida, la hace en el Congreso de 1823, defendiéndose de todas sus acusaciones una por una. Es tal la defensa de don Antonio Nariño que se lo recomiendo que la lean. Donde la encuentren, es un documento que vale la pena leer. La defensa de don Antonio Nariño ante el Congreso de 1823, desvirtuando todas las acusaciones que le habían hecho. El pueblo lo aclama, lo sacan en hombros, lo lleva por todas las calles de Bogotá y finalmente, después de recibir ese homenaje, lo nombran senador perpetuo. Los que lo habían acusado se retractan de las acusaciones. Don Antonio Nariño sale victorioso de ese pasaje tan molesto, tan difícil de su vida, y se regresa a Villa de Leyva. En Villa de Leyva, don Antonio Nariño se recupera de sus manos, pero ya está herido de muerte. Visita a sus amigos, escribe cartas, le gusta que lo acompañen en su casa y muere el 13 de diciembre de 1823. De verdad que uno quisiera que un personaje de eso no se hubiera muerto y efectivamente no se ha muerto. Todas las generaciones han seguido valorando el valor de don Antonio Nariño como el verdadero precursor de la independencia. La vida de don Antonio Nariño, así, a grosso modo, como la hemos expuesto hoy, rápidamente nos deja la inquietud de que fue una persona que siempre estuvo ahí, como dicen, a boca de cañón. Si fracasó o no fracasó, pues culpa del destino, culpa de sus malquerientes, pero siempre los sufrimientos que tuvo don Antonio Nariño. Se quedó 2 y 3 veces en la inopia, en la calle, por culpa de sus ideas. Es llamado con razón el precursor de la independencia.
latinoamericano. Emociona mucho hablar de don Antonio Nariño. Todas las generaciones siguen hablando de don Antonio Nariño con entusiasmo, con deseo de conocer más de su vida, que es inagotable. Los documentos que nos dejó don Antonio Nariño son excelentes. Cuando estaba preso en Bogotá, el virrey Mendinueta le dijo que hiciera un memorial cómo se debía administrar la Nueva Granada. Escribió cosas tan novedosas como proponer que existiera el papel moneda, proponer que se acabaran los impuestos, que hubiera solamente un impuesto único, que se administrara mejor la hacienda, que se le diera participación a los criollos, que se mejoraran los caminos, las carreteras. Esos comentarios de don Antonio Nariño, hechos con la mejor buena intención, a los ojos de la corona española no les valieron nada. Los cogían y los echaban para un lado y nunca los tuvieron en cuenta. Las cartas que escribió don Antonio Nariño pidiendo clemencia, pidiendo justicia por todas esas torturas que le hicieron, físicas y espiritualmente, son bellísimas. La esposa siempre también escribió bellísimas cartas a la reina pidiendo clemencia por su esposo. Desafortunadamente, doña Matica, como le decía cariñosamente a su esposa, murió en 1811. No alcanzó a cumplir sus 50 años de edad. No alcanzó a disfrutar del poder que tuvo don Antonio Nariño a partir de 1811, cuando fue presidente del tribunal. El hijo Antonio, que también se llama su hijo, que fue el tercer hijo de Antonio Nariño, bueno, lo acompañó hasta el final, participó de las guerras de independencia y murió como un general de la República, un teniente general, teniente coronel de la milicia de la Nueva Granada. Yo les agradezco mucho su atención. Que habrá oportunidad de que en la clase, cuando terminamos, de hoy en 8 días, comentemos con más detalle cosas de la vida de don Antonio Nariño. A todas las personas que nos han escuchado a nivel del país, pues muchísimas gracias por su atención. Nos perdonen todas las pequeñas equivocaciones que tuvimos en esta charla, pero nuestra intención ha sido despertar el fervor de todos los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño por ese personaje tan increíble, tan valioso para la nacionalidad colombiana como lo fue